Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Tenemos un invitado que ya vino en otra ocasión, él es Edu. Muy buenas, Encantado de que estés otra vez. igualmente. Y bueno, vamos a hablar en este caso de otro tema, que es la educación emocional. Y quiero que empecemos un poco porque nos cuentes lo que hacías cuando trabajabas en ello. Bueno, pues me dedicaba a... Bueno, estaba en una empresa que se dedica un poco a la formación de niños y de profesores en educación emocional, en gestión Mm, emocional, sobre todo pues en los pequeños conflictos que acaban teniendo los niños y demás, aunque también se desplaza a adultos, a familias como tal, adolescentes, que también hemos trabajado mucho ahí, ¿no? claro. Pero bueno, al final con niños y demás lo que intentábamos es a través del aprendizaje basado en juego, que es el ABJ, pues implementar pequeños conceptos o contenidos o cosas que trabajaran o que implementaran ciertas situaciones que tenemos Mm, habitualmente y que no sabemos cómo solventar y darles herramientas para poder solventarlas de una forma adecuada. claro, y supongo que mediante el juego se le queda más, ¿no? Se les queda más a los niños y más Yo creo que sí, interiorizado. además el otro día lo Además de que hablaba. sea más fácil porque es más divertido. Sí, totalmente. Además, el otro día lo hablaba con unos amigos, ¿no? Que al final a mí me coreaban cuando llegaba a las clases, ¿no? Porque era la hora como de jugar, ¿no? Entonces es un Mm, contenido en el que ellos muchas veces no se dan cuenta de que estamos trabajando algo para aprenderlo, porque al final como no lo ven en un libro, ¿no? Estamos claro. viéndolo a través de una dinámica, de una actividad en la que todo el mundo habla, en la que todo el mundo piensa algo, que comparte, no sé, lo hacen como más vivencial. Además yo siempre empiezo con, bueno, creo que lo hacíamos en la escuela como tal, que es empezar con acertijos. Entonces Sí. ellos se pican, desarrollamos el pensamiento divergente, que no sé si sabes lo que es, ¿no? Que es un poco la Es capacidad... parecido al lateral, Sí, ya de un pensar de poco es otra eso, forma, ¿no? llegar de otra forma al mismo sitio que los demás y Fuera de la caja, ¿no? También que eso se es, dice. Sí. totalmente. Entonces intentamos ya empezar ahí, entonces quieres que no se va notando, eso mola un montón porque empiezas con un grupo que no te ha visto nunca y cuando ha pasado un año Claro. el acertijo lo tienes que subir a un nivel mucho mayor porque es que han aprendido a darle vueltas a las cosas, ¿sabes? Y eso creo que al final te lo llevas a la vida real. Sí, al final me parece muy guay para ti como formador, porque siempre estás en constante Eso aprendizaje es, y como que no te aburres, siempre puedes crear y luego para ellos también les supone un reto. eso es. Que eso es muy importante en la vida, ¿verdad? Yo lo pienso, que el reto sea, o sea, que no sea muy alto para que te veas sobrepasado y Ujú. quieras dejarlo, pero que siempre sea un poco más de lo que Sí, y haces. creo que hay que tener retos, ¿no? Es importante tener objetivos en la Sí, vida y al final pues luchar por cosas que... ¿verdad? Y si no buscarlas, que al final muchas veces hay amigos que me han dicho alguna vez, pero es que no tengo ningún objetivo en la vida, pues tienes un objetivo que buscarlo, ¿no? Y Claro. que al final no tiene que ser necesito un objetivo en la vida, es vive, que la vida tiene muchas cosas y ofrece muchas cosas y Mm. viviendo vas a decir, buah, yo quiero hacer algo de esto, o necesito estar en algo enfocado a esta realidad, o... Sí, Sí, y el ser humano también está muy programado para perseguir cosas. sí, Entonces estás como bien, estás como en un sí. mejor estado Yo si, creo que si sí, que persigues cuando uno algo. está, ¿no? dentro de un objetivo y dentro de una actividad que va hacia el objetivo, Claro. suele motivar, sí. Mm. Pero a la vez también puedo entender lo que has dicho de tus amigos, porque a mí me ha pasado de que o sea, te sientes angustiado un poco por no tener ese propósito muy claro. Como que piensas que todo el mundo tiene algo que quiere hacer desde Claro. pequeño Es que y tú tenemos, dices, hostia, yo no lo tengo, es claro, que igual me pasa algo, o no estoy en el camino correcto, ¿no? sí, solemos tener prisa, ¿no? También de... Creo que también en el momento en el que vivimos, en el que todo pasa ya, ¿no? Mm, Y cogemos dopamina de una pantalla súper rápido también, ¿no? Entonces buscamos que todo pase ya y hay que entender que es un proceso y hay que vivir claro. el proceso Mm. para que lleguen las cosas y al final llegan. Yo creo que siempre llegan. Sí, sí, muchas veces estamos obsesionados con el resultado y lo que dices tú no disfrutamos de lo que importa realmente, que es el Totalmente, proceso, sí, sí. hasta que llegas ahí. Yo que hago mucha montaña, ¿no? Es, no, hacer cima, hacer cima, hacer cima. En la cima no hay sombra. Solo da el sol, ¿no? Entonces la cima al Ya. final estás poco. Almuerzas, comes, a mí me gusta Claro. meditar en la cima, ¿no? Pero al final el proceso es las 2 horas que he estado hasta llegar a cima, las 2 que me quedan hacia bajar, todos los Mm, animales que he visto por el camino, los paisajes que me he encontrado, ¿no? Entonces saber disfrutar de ese proceso. Yo me llevo mucho la vida siempre a la montaña porque creo que al sí. final pues, me gusta Que mucho lo refleja todo, ¿no? y creo Todas que lo las refleja en partes. cierto modo, sí. Sí. Mm. Sí, yo creo que en todos, o bueno, no en todas, pero en muchas actividades hay metáforas de la vida. Si te Sí, lo quieres yo llevar creo que a sí. eso, Al final ¿verdad? cada uno su temática, ¿no? Siempre le busca una similitud o un Claro. ejemplo a Mm. algo de la Sí, vida. también lo guay es encontrar como generar tu propio mapa un poco Hmm, y que todo tenga relación en tu vida, eso eso sí, es. ¿verdad? Yo creo que tu camino también. Hay una frase que me gusta mucho que
que la vida no va tanto de seguir un mapa concreto o de seguir un camino, sino de crear tu Totalmente. propio camino. Yo creo que sí, que va un poco así, ¿no? Ah, sí. Pero claro, para eso también pues hay cosas malas como por ejemplo estar perdido, que cuando estás perdido no estás en un buen Totalmente. momento Pero y bueno, creo que es necesario pasa mal. también. Yo considero que, bueno, me tomo tan en serio, me he tomado tan en serio la educación emocional durante tanto tiempo porque he tocado fondo, yo desde mi punto de vista Claro. he tocado fondo durante mucho tiempo y eso pues me ha permitido ver una parte en la que no quiero volver a estar, ¿no? Pero también me ha hecho valorar ciertas cosas, ¿no? Y eso me hace Mm, en días malos o días no tan buenos, ¿no? Que solemos tener y demás, decir, bueno, no pasa nada, ¿sabes? En plan, se puede tirar para adelante, sí, hay que estar así también, hay que permitírselo y esta es la claro. forma de avanzar, porque si no, no vamos a llegar a ningún sitio. Pero Mm, sobre todo lo que no hay que ir es hacia abajo y ya está. ya, a mí me Pero sí. parece muy guay lo de eso que cuando tienes un día malo pensar que también eso pasará, o sea, Sí. Y hay que que no es siempre vivirlo, así. ¿no? Porque muchas veces no me voy a permitir tener un día malo. Creo que eso es negativo, ¿no? Hay que vivir las emociones que tenemos. Mm, No quiere decir que mandes el día a la mierda, ¿no? Y que, y claro. que todo sea bajona, sino que te permitas estar un poco como sientes en ese momento y intentes que no afecte a lo Mm, demás y que no te desequilibre el día, pero vive como sientes, porque al final si lo retienes, hará va a bola. salir por otro Sí, lado, sí, ¿verdad? y saldrá al final, saldrá. Y saldrá Mm, desregulado, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Gestión sí, emocional. Gestión emocional va de eso, de soltar por el camino. Porque si acumulamos, pues al final explotamos. Y ahí está. claro. Mm. Sí, y es que es muy real, tío. Yo me pongo a veces a pensarlo, lo de, por ejemplo, la internet y las redes sociales. O sea, es muy real estar bien todo el rato. Sí, No, nadie es así, ¿verdad? no, que va, eso no Pero pasa, como ¿no? es lo que ves, Claro. también tiendes a pensarlo y a creértelo a lo mejor y decir, hostia, pues mi vida no es tan guay como lo que veo, pero hay Yo creo que mucha es súper pose ahí. necesario, sí. Hay mucha pose. Creo que nos afectan a nivel negativo porque la gente como que no muestra eso, ¿no? En Mm, plan, además es una conversación de ¿cómo estás? Bien. ¿No? En ya, plan de es la respuesta básica y típica que tenemos a todo y nunca nadie está bien, ¿no? En plan puede claro. ser que esté bien o bueno, Es pues más tengo un buen complejo día, que un todo día eso tal, claro, normalmente, exactamente. sí. Entonces, llevártelo a un poco más es difícil porque creo que lo que nos muestran todo el rato es pues Mm, mindfulness, ¿no? claro. Happiness y no, hay que vivirlo todo. Mira, este fin de semana hicimos una montaña, la Sagra, y un amigo mío tuvo una caída y bajó súper enfadado y creo que esa bajada de enfado hizo que en mitad del trayecto de vuelta se le pasara, ¿no? En plan de porque vivió ese enfado. Si hubiera retenido el enfado, pues hubiera bajado callado a lo mejor todo el camino porque no ha dicho lo que pensaba y demás y eso hace pues que te acuestes enfadado ese día, ¿sabes? Claro. Sí, luego, siguiendo con lo de las emociones, luego también cada uno tiene su proceso de expresarlo, de vivirlo incluso. Sí. Sí, de entenderte a ti mismo, de cómo es tu Mm, proceso, cómo tú lo necesitas, para luego explicarlo a los demás, porque cuando yo tengo un enfado, pues si necesito un tiempo, tengo que decir, ahora no me hables, ¿no? En plan de ah, llegar a ese mm, punto, llegar a decir, ahora no me hables, es súper difícil, ¿no? Y entender que es que a ya, ti no te pueden hablar ahora, o sí, yo necesito solucionarlo ya, lo siento, pero yo necesito, ¿no? Entonces cada sí, persona tiene ahí, sí, eso es difícil. Por es eso verdad. creo que la importancia de trabajar el reconocimiento de uno mismo a nivel emocional por el Mm. adaptarse a los demás, que esa es la dificultad mayor que creo que hay, ¿no? Claro, sí, luego a mí me ha pasado a veces que, porque yo cuando me enfado tiendo más que a expresarlo, a quedarme más callado y Ujú. procesarlo yo mismo. Y gente a lo mejor a veces me ha dicho, ¿y tú qué? ¿Te da igual todo tal o no lo Claro, dices? Digo, no, es que es la forma que tengo de... Prefiero en ese momento de calentón no decir nada, eso es. dejar un poco pasar y luego tener la conversación que creo que tengo que tener. Sí, Ah, cada uno tenemos ahí un tipo de respuesta y sí, entenderla y entendernos entre nosotros, ¿no? Pero bueno, al final te vas adaptando, ¿no? Porque tu padre, tu madre, tu hermano, ¿no? Cada uno tiene una respuesta diferente y al claro. final te adaptas, ¿no? Y vas entendiendo, vale, ahora no le digo nada, mejor me callo. Creo que va a ser mejor que le diga algo, sí, porque si no se va a Ya. pegar toda la noche dándole vueltas, sí. O sea, al final lo guay de las relaciones es eso, o sea, lo guay y lo complicado también, Sí, intentar entender al otro y respetar sus tiempos y sí, y totalmente. que él respete Sobre los todo tuyos también. respetar los tiempos, que es lo que más nos cuesta. Claro, verdad. Sí, a mí me hace gracia, por ejemplo, gente que se enfada y nada, al minuto es como si no hubiera pasado Sí, nada, ¿verdad? esa capacidad, yo muchas veces la envidio, ¿no? Esa gente que tiene la capacidad de que se le pase un enfado rápido. Yo, por ejemplo, creo que hago muy buena gestión del enfado al final, ¿no? Porque Mm, solvento la situación, intento no expresarme negativos. Estoy hablando de una de control, ¿eh?
pero me llevo el enfado, ¿sabes? En plan de Sí. como lo he gestionado tanto, al fin y al cabo... Esa sensación te la llevas, Sí, ¿no? y yo necesito un rato, a mí me gusta pasear después o tal, o quedarme un rato y escuchar música, enseguida se me pasa, pero yo necesito mi rato, ¿no? Y cuando Claro. veo a alguien eso que tal, no sé qué, y a los 2 minutos te está hablando tan normal y dices, qué capacidad de gestión, tío. Ya está, ya se ha ido. Ya ves, es verdad, sí, sí. Pero lo que dices tú, cada uno también yo creo que tiene mucho que ver con el autoconocimiento y Sí, la importancia de eso, totalmente. de hacer el viaje. Y que es un viaje que nunca acaba al final, No, hasta que no te mueras o tal, siempre vas a estar aprendiendo totalmente. cosas. Es continuo Mm, aprendizaje, yo creo, sí. sí, duele también a veces ciertas cosas, Sí, gestionarlas y... 100%. Es mm. parte del proceso, es dolor totalmente, sí. Pero yo me alegro mucho, la verdad, de haber trabajado esa parte y no sé, yo pienso que todo lo disfrutan más. Hmm, Si tú por dentro estás más trabajado y más y sí, sabes que te gusta, que no, cómo reaccionas a ciertos estímulos y claro. eso. Sobre todo creo que es, bueno, desde mi punto de vista es mirarlo más todo lo que te pasa como un amigo, ¿sabes? Te tienes Mm, que tratar como un amigo. Tío, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Pero no es, tío, claro. te has pasado, no es, tío, ¿qué ha pasado aquí? ¿Y por qué crees que ha pasado? ¿Y qué crees que podríamos hacer para hacerlo mejor, ¿no? Y Mm, la gente es como que hablar consigo mismo es echarse cosas en cara y creo que ese es el error, ¿no? En plan, hay que ser compañeros, hay que decirnos las cosas. Y cuando claro. dice la verdad, pues duele, como tú dices, ¿no? Pero, pero es importante para avanzar, porque lo que estás buscando es avanzar y mejorar, o bueno, creo que es lo Mm. que busca al final la educación emocional. Salirte un poco de... Me ha gustado eso, salirte un Mm, poco de ti mismo claro. y verte como si fueras otra persona. Eso es, y acompañarte. Digo, yo soy mi mejor amigo. Y soy el que más cosas me tira en cara, ¿eh? Pero soy mi mejor amigo, ¿verdad? Porque Claro. me digo las cosas. Porque al final estoy pendiente de muchas cosas y... A mí me gusta mucho el concepto de la autocompasión, Ajá. que es que muchas veces nos hablamos a nosotros mismos como no le hablaríamos en la vida a A otra nadie, persona. totalmente. Súper mal y súper destructivo y Somos tal. súper despectivos con nosotros mismos. Y al Claro. final creo que es súper importante el lenguaje que tenemos con nosotros mismos. ¿Eh? Sí, porque al final estructura mucho tu mundo también. Sí, Mm, y que yo, por ejemplo, me doy muchas las gracias. Me sí. regaño mucho, pero me doy muchas Te las gracias. felicitas como a Sí, ti mismo también. cuando hago algo que digo, guau, gracias a Edu de ayer por acordarse de esto, o por, ¿sabes? En plan de, y lo digo, Eh, y lo suelo decir en voz alta, y creo que eso es bueno también, ¿no? Porque al final hace que tú estés más pendiente de que pasen cosas de ese tipo, ¿sabes? En plan sí, oye, tío, pues hacer cosas que favorecen mi futuro es bueno, ¿sabes? Y me hace sentir bien. Al Edu del futuro le gusta, claro. vamos a hacer cosas para el Edu del futuro, ¿no? Y al final aprendes un poco a cuidarte, ¿no? Y eso es, creo que Ya. beneficioso por todas partes. Sí, a mí me encanta también con el deporte, por ejemplo, pensar cuando hay días que no quiero tanto hacer y digo, esto el Jesús de dentro de 6 meses te lo agradecerá. Totalmente. Como que Es estás así. trabajando para otra persona, Sí, no sí. es tanto tuyo Eso es, de eso es. ahora. Ah. Pues un ejemplo perfecto, creo. Sí, porque a veces también caemos en que nos fijamos tanto en el momento que no nos proyectamos y no valoramos lo que podemos conseguir Claro. a largo plazo. Porque cuesta ver el largo plazo, ¿no? Es... Sí, El objetivo es tan grande a veces, ¿no? Pero eso es lo que tú decías, la importancia de dosificar un poco ese objetivo, ¿no? Y de hacer como metas un poco más alcanzables. claro, poco a Que cuando poco. hablamos de esto creo que la gente tiene un concepto de, guau, es que sí, pero ¿qué son metas alcanzables, no? En plan de, vale, pues piensa tu camino, piensa dónde quieres llegar y empieza por dónde llegas y cuál es tu cerco, a dónde se Mm. aproxima y cuáles son tus posibilidades y empieza a hacer así, ¿no? Y creo que al final es como al final se cumplen las cosas. Sí, luego también es cierto que es complejo a veces. Yo en el pasado me hacía muchas expectativas. Y es complejo cuando no depende del todo de ti algo, Sí, hacerte también, ponerte esos planes o esos, porque claro, no. O sea, te tienes que poner a lo mejor objetivos más que se adecuen sí. contigo. Y que tengan que ver contigo, sí, en cierto Mm, modo. Poner al final en manos de otros algo tuyo, pues hace que dependa de los demás y que te claro. pierdas pues toda la potestad que tienes, ¿no? Pero Y que te frustres sí, también que te con puedas mucha frustrar, facilidad. sí. Mm, Pero bueno, al final todos tenemos que pasar por burocracia, ¿no? Que es las cosas con las que solemos topar, que no dependen de nosotros y con otro tipo de cosas y al final pues intentar solventarlas y ya está. Ahí entra un mm, poco, ¿no? Lo que hablábamos de gestionar a los demás, ¿no? Y de aprender claro. a ver cómo los demás se gestionan y cómo llevar tú a cabo eso, pues. A mí me mola mucho lo de pensar en como lo único que controlas, que son lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Totalmente. Entonces todo lo que esté fuera de ahí tampoco tiene mucho sentido Eso es. plantearse otros objetivos. Es como muy estoico esto también. Sí, ¿eh? Sí, pero me mola porque también es que yo a veces pienso que soy un poco... O sea, que me obsesiona el control en las situaciones y en como que... Me gusta que la idea que tenga en la cabeza luego salga más o menos Se y lleve a claro, cabo, sí. en el pasado cuando no te pasa, pues es jodido Es frustrante, totalmente, sí. de vivirlo. Y aprender a gestionar eso es difícil. Mm, ¿verdad?
También forma parte de eso, de irse proceso, sí, conociendo. Sí. totalmente. Y hay otra cosa que me gusta mucho, que las nuevas generaciones sí que tengan esa educación emocional que yo creo que la nuestra no tuvo y las anteriores ya ni de coña. Claro. Nefasta, yo creo, ¿no? En plan de, bueno, creo que si miras hacia atrás, eh, bueno, creo que cada vez hay más. No sé a qué punto estamos llegando ahora, ¿no? Porque creo que las redes también rompen un poco, ¿no? Por lo que decías tú un poco, de estar siempre feliz y eso creo que hace que no hablemos ciertas cosas. A nivel autoestima creo que hay mucha gente súper negativizada por eso, ¿no? O súper impactada por eso, porque al final no paramos de ver como catálogos de personas perfectas y Claro. creo que a ese nivel puede ser que no estemos en un auge alto de autoestima, ¿no? Pero sí que estemos en un más alto nivel de conciencia de gestión, sí. Creo que la generación de nuestros padres ya tenía una gestión difícil para al final la situación, ¿no? que había. Mm. Pero había ciertas cosas que ellos pues han aprendido a golpes, han seguido aprendiendo a Sí, golpes y nosotros claro. como que hemos tenido un poquito más a lo mejor de vivir ese cambio, de cómo Mm. hacerlo y creo que los de ahora pues tienen muchas más posibilidades, sí, Sí. totalmente. Nosotros a lo mejor sí que éramos más conscientes de ello, pero tampoco lo trabajábamos No, no se porque trabajaba, en la era un tema educación tabú. normal del instituto de tal, Mm. ahí en la vida trabajas Sí, algo de tema eso. tabú. Yo creo que la primera vez que he trabajado algo a nivel personal fue estudiando el grado medio o el superior, un día que fui Mm. a ver a la orientadora, es la primera vez que he Sí, hablado creo que sobre mí o... Sí, claro. Mm. Sí, lo que dices tú se aprende mucho pues con prueba y error y totalmente, con aprendemos palos así. ¿verdad? Qué bueno que al final cuando uno... Nosotros, por ejemplo, no buscamos enseñarle a los niños para que cuando lleguen no se den el palo, no, es para que cuando vayan a darse el palo puedan cogerse a ciertas cosas, Lo ¿sabes? sepan gestionar también, Eso ¿no? es, Sí. o que den el palo y digan, ostras, esto era esto. O ¿Sabes? sea, al Porque final es tener herramientas, claro, yo porque tú creo. dabas un palo y decías, ya, pero ¿por qué reacciona así? ¿No? Entonces no entendías y era Claro, como de un palo salían 7 palos, ¿sabes? ya. Aquí creo que ya vamos dando un palo y vamos, oye, pero ¿qué ha pasado, no? Y ahora como que tenemos una sociedad más consciente de adultos también, ¿no? Mm. Que no recibió esa educación, pero ha empezado a ganarla y ha empezado a ganarle la importancia que tiene, A creo. trabajarlo más, Sí. ya. Sí. Yo creo, en mi caso, por ejemplo, yo creo que me viene bastante esa autoconsciencia y eso emocional de mi madre. Ujú. Y también creo que en el pasado eso pertenecía más a las mujeres. O sea, Sí, el universo femenino normalmente estaba más pegado sí. a las emociones y Ah, hablaban más, pero sí. lo masculino hace Sobre todo por unos años. el hecho de que los hombres no lloran, ¿no? Que aquí en España ha Mm. sido, bueno, no sé si ha sido a nivel mundial, ¿no? Yo cuento la referencia que tenía, ¿no? Pero creo que aquí ha sido muy marcado, ¿no? Al final, yo en mi casa lo he escuchado y eso ha hecho creo que al final que el género masculino pues haya dicho menos cosas, haya contado menos cosas, haya permitido menos Claro. expresar ciertas cosas. Sobre todo a nivel negativo, porque las emociones no son solo negativas, hay cosas positivas. Mm. Pero tampoco se expresaban a lo mejor de la misma manera. Y sí, creo que el colectivo femenino ha tenido más posibilidades de hacerlo o también el ámbito en el que se ha podido juntar ha sido, Con ese, sí, claro, con las con ese emociones objetivo y sí. Sí, al final es una, o sea, es una teoría un poco mía, pero yo creo que en el pasado el universo más femenino era el hogar y era las relaciones interpersonales y tal, Ujú. y el masculino era más el trabajo y lo físico, lo puramente físico, pues tanto de violencia, pero como de mostrar a lo mejor y Ujú. no mostrarte siempre fuerte y Claro, no mostrar debilidad nunca. sí, sí que puede ser. Mm. Pero bueno, sí, mola porque va cambiando. Y Sí, todos tenemos, a mí me gusta mucho que todos tenemos parte femenina y parte masculina. totalmente, creo Entonces que está guay tenerlas bastante sí, niveladas y sí. trabajadas las dos. Creo que es súper importante, ¿no? Y darse cuenta de que al final somos personas y cada uno tenemos atributos muy buenos y coger lo bueno de cada uno es hacer una super persona, ¿sabes? Claro, En vez de competir, que es lo que hacemos todo el rato, ¿no? ya ves, Sí. verdad, sí, sí. Y, y bueno, o sea, en la educación emocional, Ujú. cómo se traspasa a lo mejor lo que sea más de niños con un poco adultos? ¿Se cambian las dinámicas o se hacen otro tipo de Pues ejercicio? mira, el otro día hicimos una actividad en clase, Mm. ahora que estoy estudiando otra cosa, y les hice una clase de las que hacía yo antes. Sí. Y me llevé un cuento, que es un cuento de niños, realmente lo que pasa que la reflexión del cuento es muy potente, ¿no? Porque habla del respeto y de cómo nos tratamos unos a otros, de cómo a veces somos capaces de hacerle a los demás algo sabiendo que está mal y que nos lo ha hecho, ¿no? Y lo que se siente cuando te lo hacen, pero aún así lo hacemos a los demás, ¿no? Mm. Entonces, a un niño te lo llevas a algo mucho más pequeñito, es, tío, pero ¿por qué hacemos esto, no? Y te lo llevas a la primera falta de respeto. Y luego ya como adulto te lo llevas a sabiendo que esto duele,
y sabiendo lo que duele, eres capaz de hacérselo a otra persona. Y a esa se la tienes muy en cuenta, a ti te lo tienes en cuenta. Entonces, es que un mismo relato, al final subirlo, ¿no? Y llevártelo, bueno, con esa historia también es que te la puede llevar mucho, ¿no? Pero al Sí. final siempre es subirla a un nivel, porque Como que es escalable, sí, ¿no? y si te das cuenta casi todo, ¿no? En plan, primaria das unos conceptos que en la ESO son un poco más ampliados, que luego, Sí. ¿sabes? Entonces, aquí es un poco igual, ¿no? Buscamos a lo básico, a lo que se van a encontrar y luego subimos un escaloncito y subimos otro y cuando subimos, pues al final como que vas hablando de cosas un poco más adentro, ¿no? Creo que vas mirando un poco más hacia ti y de la otra forma, pues vamos un poco más en grupo. Con los niños Mm. hablan las cosas un poquito más en grupo. Y con los mayores pues ya se habla más individual, se busca que cada uno haga su reflexión propia. Yo en la clase esta les dije escribir porque pusimos como 8 situaciones, las pusieron ellos, en los que no les gustaran que pasaran, ¿no? Faltas de respeto, que les hiciera la gente y que no les gustaran. Sí. Y bueno, luego ellos contaban el resto de la historia y tenían que hacer el autoanálisis de las que ellos les habían hecho a los demás. Y les dije que no había que compartirlo, que cada uno mirara su hoja y que reflexionara, ¿no? Entonces ahí tienes, ¿no? Para adentro ese trabajo de mirar Eh, qué hago, qué no he hecho y de pensar, ¡buah! Ostras, pues al final está equilibrado. O, tío, soy una persona súper respetuosa. Sí, que eso está súper bien también a verlo y comparar a veces y ver con quién es respetuoso y con quién no. mm. Sí, Sí, te hace ser consciente, ¿no? También de sí, cómo eso es. actúas. Entonces se busca más trabajar la conciencia, totalmente. Claro. Creo que sí. Mm. Sí, que te des cuenta, al final los ejercicios de ese tipo tienen, o sea, tienen un buen fondo porque te hacen darte cuenta de cosas que tú haces, que muchas Mm. veces si no las escribes o no te cuentan a lo mejor una historia similar, no No, llegas a ellas. no, que Mm. va, totalmente, sí. Y buscamos mucha, o se buscaba mucho eso, ¿no? En plan, trabajar eso, esas cosas que puede que ser que pienses, pero difícilmente te vas a parar a pensar, ¿sabes? Claro. Entonces, pararte a pensar, escribirlas. Escribir te hace pensar mucho, ¿sabes? Porque cuando vas a escribir algo no escribes por escribir, que sino que escribir mucho, ¿no? Mm. Entonces tu cabeza dice, "Vale, espérate, espérate, ¿qué quiero poner aquí?" Entonces piensas Mm. muy bien y eso te hace decir, ¡buah, qué vuelta le estoy dando a esto que no había caído! Qué bueno. Es que en general no pensamos, tío, ni No, reflexionamos mucho, la vivimos cada verdad. vez pensando menos, creo. Sí, Y ahora sí. con esto del tema de las IAs y demás, creo que hay una moda de no pensar más grande todavía, ¿no? En plan de no Verdad. implementarse y... A mí Que... me da entre miedo e ilusión un poco lo de la Sí, IA, sí. ¿eh? Yo tampoco sé cómo cogerla. Al final creo que puede ser muy beneficiosa siempre y Como cuando potenciador sí, se humano, pero... utilice Mm. de una forma adecuada. Creo que puede ser anulador de nuestra imaginación, creatividad o como tú dices, capacidad de pensar si no la utilizamos bien, ¿sabes? Claro. Mm. Mm, Sí, sobre todo porque... O sea, porque puede haber gente, lo que tú decías, puede haber gente que delegue todo ahí. mm. Entonces, a mí me gusta mucho el ejemplo de Google Maps. Antes de Google Maps la gente normalmente se orientaba. Hoy en día nos quita Google Maps Y no sabemos ir y, a ningún sitio, y no totalmente. sabemos dónde estamos. Pues Sí, lo sí, veo un poco parecido a eso, sí. 100%. ¿Verdad? Totalmente así. Mm. Sí, luego la creatividad y la... Es que vivir en piloto automático, que es como un poco... Está diseñada la vida para que Ujú. no reflexionemos tanto, hace que nos pase lo que tú decías al principio, que acumulemos emociones y no las gestionemos ni... Eso es. Mm. Porque si cuando te pasa algo con alguien eres capaz de hablarlo o al día siguiente, o sea, no hace falta. Pero si te lo llevas a 2 semanas, 2 meses, cuando lo vuelvas a ver, a lo mejor dices, tío, es que la última vez mira lo que me hizo, tal, en plan. Claro. Y a veces es, tío, me acaba de sentar súper mal lo que has dicho, o lo que acabas de decir iba en serio, ¿sabes? En plan, Mm. ya está, o, tío, a mí no me lo digas así, prefiero que me lo digas de esta forma, y ya está. O sea, a veces se Sí. acaba ahí el conflicto, pero hacemos bola por no decir las cosas, ¿no? Y... Sí, también dentro de eso me parece importante, que eso yo creo que vas aprendiendo con el tiempo, a elegir un poco las batallas. Sí. Porque al principio, yo que sé, a lo mejor juntas o hablas con gente de ciertos temas que ellos no llegan a comprender, por lo que sea, porque están en otra onda o por su carácter O o por otros tal. intereses, sí. Claro, y a lo mejor les intentas decir que algo te ha molestado, pero tampoco lo entienden Claro, demasiado. Entonces yo creo que sí. con el tiempo también vas conociendo Con quién el sí, carácter con de cada quién uno y no, con quién lo puedes exactamente. compartir. ¿A quién Sí. le puede decir algo? También suele ser al final personas importantes, ¿no? En plan de Mm, cuando al final tienes un vínculo con alguien, pues sabes o buscas la forma al final de decir, oye, claro. tío, esto no, Mm, o mejor si hacemos esto de esta manera. Pero cuando no hay vínculo al final, pues dices, ya sí, como está, que no mira, merece si la va a pena estar tanto, aquí, ¿verdad? tampoco. Mm. Sí, yo al final personalmente prefiero tener a lo mejor dos personas con las que de repente un día esté mal o incluso o bien también, pero poder compartirlo todo que luego 10 amigos que yo qué sé, en los que no puedas entrar en ciertos temas Claro,
o no tengan la confianza suficiente. Yo es que creo que en eso, bueno, justo hoy íbamos hablando de eso en el coche, de camino a clase. En eso tengo mucha suerte porque tengo un círculo muy bueno de personas. Creo que al final he tenido la suerte de juntarme con personas con valores muy parecidos a los míos o por lo menos que Claro. respetan mucho. Entonces sí que tengo un vínculo muy fuerte de personas de confianza y creo que un buen grupo. Pero no suele ser habitual, o sea, que para nada es Sí, claro. habitual, en plan, como tú dices, ¿no? De tener, pues, realmente amigos sueles tener 2, 3, sí. Bueno, Claro. que yo te digo mucho, pero tengo 10, a lo mejor, ¿sabes? Pero que Sí. sí, que considero que tengo un vínculo grande. Sí, y a lo mejor encontrar gente con la que compartas cierta manera de ver la vida Eso o es. que les interesen un poco los mismos temas. Que compartas ciertas cosas al final, ¿no? De camino Sí. y sí. También la amplitud y ser abierto yo lo valoro un montón, porque a lo mejor te puedo estar yo contando algo que en principio a ti no te haya pasado o que tú no sientas cercano, pero tienes la suficiente amplitud de miras un Mm, poco para intentar Para entenderme o entenderlo, para por para lo entrar menos a escucharlo conversación, claro, para claro. sobre tu punto de vista, sí. No con todo el mundo se puede conversar de todo. Claro. Pero bueno, como tú dices, vas aprendiendo y te vas adaptando al final a Sí, aprender, bueno, con esta persona este tema mejor no lo toco. O... claro. sí. Luego a mí me mola, es una cosa un poco reciente y un poco banal también, Sí. pero me gusta mucho en Instagram que según conoces a los amigos o hablas de ciertos temas, cuando ves un reel, a mí me pasa que digo, uy, este es para este. Sí, O sea, como un poco marketing, como decir, este sé que le va a molar. Sí, Y pasa y mola también, claro, porque cuando conoces mucho a alguien sabes un poco lo que le puede gustar. claro, y sabes lo que le va a hacer risa, sí. Sí, y eso está guay. Yo en parte una de las razones por las que empecé el podcast fue esa, por tener conversaciones. A mí me encanta tener conversaciones más amplias y de temas más importantes o que me Sí. interesen más, ¿verdad? Entrar ahí en temáticas un poco de interés siempre... Sí. Y luego es que en general, yo a mí me siento muy incómodo con el small talk, ¿Eso qué es? Eso es cuando te encuentras a lo mejor a alguien que conoces, pero te lo encuentras por la calle y no hablas prácticamente con él. O sea, dices, hola, Hola, ¿qué tal? sí. Pues bien aquí. O sea, ese tipo de conversaciones a mí Sí. me ponen incómodo. Sí, ¿verdad? Porque no, o sea, ya sé desde el principio que no van a llegar a nada, Claro. ni que voy a tener una conversación larga, entonces como que estoy en tensión. Sí, Lo estoy ¿verdad? trabajando eso también, pero Bueno, conocerlo es súper importante, ¿no? Cuando uno sabe al final qué cosas le alteran, pues lo puede trabajar. claro, Pero sí, sí. A es mí curioso, me gustan sí, mucho sí. las conversaciones largas también. Es curioso. Yo a veces peco de intenso, pero bueno, estoy reconciliado con eso, me mola. Me mola ser así. Luego también quería hablar un poco del entorno familiar, que lo has comentado al principio, de cómo se integra, en este caso de un niño, esa educación emocional, con luego trabajarlo también con los padres. Pues nosotros también trabajamos mucho con los padres y hacíamos formaciones y sesiones individuales con ellos para trabajar ciertas cosas. Al final es importante, creo que los padres también pongan de su parte en conocer lo que es la educación emocional, en conocer sus emociones, en reconocerlas, porque son nuestro pilar fundamental, ¿no? Claro. Y al final, como ellos gestionan muchas cosas, luego nuestra forma de gestionarlas y implementarlo al final, pues eso, creo que conocer, indagar, preguntar, es un poco el método, ¿no? Igual que cuando te interesa algo, ¿no? Pues pero meterte, creo que al final conocer la educación emocional o la gestión emocional y saber gestionarte es algo más que le vas a dar a tu hijo 100% de recurso de vida, Claro. ¿no? Igual que alimentarlo o favorecer que haga deporte, que lleve una alimentación saludable, creo que es una parte fundamental más que va a crear una persona sana y razonable, ¿no? Por así decir, racional, por así decir. Es como un legado muy importante, Sí, ¿verdad? creo que es importante, ¿no? Sí. Que no quiero decir que esté mal hecho hasta entonces, ¿no? Porque al final pues hemos tenido la conciencia que hemos tenido de todo, las vivencias han dado para lo que han dado, el desarrollo de todo esto ha sido ahora, ¿no? Entonces, Sí. al final, pues eso, creo que cogerlo de la mejor forma y poner interés al final te va a hacer Avanzar. avanzar en ello y que avance tu hijo 100%. Sí, no tiene sentido, pues, a lo mejor lamentarse por cosas que en el pasado no existían, porque ahora existen, pues se puede Eso es. aprovechar y Ahora cuando empezar a está la trabajar. herramienta, pues ahora es cuando se puede coger y utilizarla, claro. Es que también siempre, bueno, históricamente lo familiar ha tenido mucha influencia en la educación emocional y en general, pero muchas cosas a lo mejor o traumas o hábitos de tus padres y tal, tanto buenos como malos, te los acaban Sí, 100%. pasando. Yo tengo una teoría, además siempre hacía una clase sobre eso, que es tú o copias o aprendes.
Entonces yo les decía que cogieran a 5 personas de su alrededor y las 5 cosas que más les gustaban y las que menos, ¿no? Y entonces analizábamos ciertas cosas que hacemos y que copiamos, aunque no nos gusten. Sí. Sí, pero tú en la vida o copias, en plan de... sin darte cuenta, Lo haces coges... igual, ¿no? Sí. O dices, tío, a mí no me gusta cómo hace esto mi madre, yo no voy a responder así, ¿no? En plan de... Ya, O al revés, ¿no? En plan de... A mí me gusta mucho cómo hace esto, voy a copiarlo, sí. Que eso también puede pasar. claro. Sí, es un buen ejercicio también analizar a los padres. Sí. Yo a veces lo pienso de cómo, yo que sé, cómo se comportan ellos o lo que, o sea, lo que estábamos diciendo. A través de ellos reconoces acciones que tú haces Totalmente. instintivamente porque no las pensas demasiado, pero Sí. sí Sí, no me hay pasa. que ni enfadarse, ¿no? Como hablamos antes del mejor amigo, no hay que enfadarse ni, Ya. ni ponerse en contra de ello ni nada. Es decir, ostras, tío, Mm, pues he copiado esto, me gusta, no me gusta, no sé, habría que darle una vuelta, pues dale una vuelta. O pues para mí está bien, está perfecto, me gusta esta habilidad, pues sí. déjala. ¿Y tienes algún diario o algún donde escribas y reflexiones sobre Pues eso? ¿O lo hacen más a lo hago a nivel nivel personal, tal? sí, no soy de escribirlo. Antes como al final pues estaba siempre en clase y dando Mm, clases, yo siempre hago el ejercicio, a mí me gusta hacerlo y ponerme de ejemplo porque cuando tú te abres los demás se abren al final claro. y Hostia, eso es una clave, ¿verdad? Sí, súper sí. importante. Total. Entonces muchas veces para generar confianza tienes que dar confianza tú. Claro. Entonces yo antes escribía un montón, pero yo soy una persona que por las noches siempre da una vuelta al día. De normal, sí. Sí. Ciertas situaciones, si he tenido algún choque con alguien o con algo y creo que no lo he solventado bien, al día siguiente intento hacer algo para cambiarlo, o si le he tenido que pedir perdón a alguien, o si... Qué O bueno. tío, intenta tener en cuenta que cuando alguien está enfadado, pues no tienes que hablarle así, o Mm. a lo mejor es mejor que le des un abrazo y lo dejes pasar, o Sí, entras de luego esa forma. también habrá días, supongo que no pasará nada Ya está. Sí, reseñable, ¿no? Y será... claro. y incluso te acuestas sin darle una vuelta, ¿no? En plan, que no está todas las noches que yo digo, voy a darle una vuelta, ¿no? Pero la gran mayoría de noches sí que digo, tío, ¿cómo ha ido el día hoy? ¿Sabes? En plan, suelo Claro. tener un tiempo ahí de meditación y Qué bueno. de pensar cómo ha ido. Yo es que por la noche intento un poco apagarme, poco a poco, porque si me pongo a pensar en algo muy intenso tal, me suelo desvelar o me Sí, cuesta ¿verdad? dormirme. Sí, yo No eso lo sé. hago antes de entrar a la cama, porque si entro a la cama ya no duermo. Claro. Y anda que no da rabia, tío. Estar ahí una hora dando vueltas y mirando al techo y, y sin poder dormir. Sí, pero yo soy de esas personas que se pone a pensar y cuando se da cuenta dice, tío, que yo me había puesto a dormir, ¿sabes? Había venido a dormir y llevo aquí 1 hora y media pensando. A mí eso, yo eso con la meditación lo he minimizado mucho también. ¿Sí? Como que no... Cuando me vienen muchos pensamientos, sé más o menos Sí, quitarlos un poco, sí. O relajarlos. Otro beneficio de la meditación que ya hablamos en el totalmente. anterior. Sí, ¿verdad? Pero sí, sí está para la meditación en la hostia. ¿Verdad? Y te ayuda mucho, sobre todo, pues eso, conociéndote. O sea, es un complemento a lo que hemos hablado de cómo seas tú como persona y de cómo te conozcas. Las ciertas reacciones. También yo creo que para la impulsividad puede ayudar mucho. Que Totalmente. te hace más Sí. eso, pararte y... Yo creo que sí, porque lo que te decía antes, ¿no? Un poco de la gestión del enfado, yo durante una discusión suelo estar meditando. Mm, Suelo estar pensando, vale, ¿qué está pasando? Hemos llegado a esta situación. Cuando la gestiono, que volvemos sí, ahí otra vez, que no soy el mejor gestionando enfados, pero creo que cuando gestiono un enfado soy capaz de pensar, vale, a dónde estamos llegando. Si digo lo que pienso, a lo mejor no solucionamos la situación. ¿Cómo vamos a poder solucionar esto, no? Y eso creo que viene de eso, de trabajar mucho meditando y claro. haciendo otro tipo de cosas para tener la capacidad de decir, vale, se nos va de las manos. Mm, ¿Cómo le damos la vuelta a esto? sí, y de irte a la racionalidad. A mí me Mm, gusta mucho lo de los cerebros, ¿no? Los mm, tres cerebros, que se supone que cuando te enfadas te ponen más en modo atacar o huir o sí, tal, más impulsivo. Y si te totalmente. vas al de reflexionar, pues ya lo intercalas todo y Sí, lo colocas. sí. ¿Verdad? Eso, y a mí me cuesta mucho porque, por ejemplo, cuando haces una gestión así, muchas veces la otra persona se enfada más, ¿no? Porque es como, lo está gestionando encima, ¿sabes? En plan de, y entonces te cuesta mucho más, se te va la situación un poco más hacia arriba, pero bueno, es un poco buscar el tío, ya, pero ¿qué queremos de esto? ¿Tú qué Claro. quieres? En plan de, ¿quieres que nos peguemos? No, ¿a que no? ¿Qué quieres? Sí, también yo creo que es mucho por la descompensación, porque al final Sí, él ve que está muy arriba y tú que estás claro. muy Y calmado y es que dice, toca más, ¿no? En plan de, sí, hombre, claro, encima. pero ¿qué le da igual o qué? Claro, te Sí, enfadas sí, más, ¿verdad? chungo, chungo. Por el contraste, sí, sí, total. Luego también me gusta mucho el separar un poco entre mente, cuerpo y emociones, ¿no? Ujú. Entonces, creo que esto también te comenté algo con el deporte y tal. Pero pienso que tiene una correlación, o sea, entre los tres. Que a la vez está bien trabajarlos individualmente, pues eso, Sí. el cuerpo con el ejercicio, la mente, lo que decías tú, reflexionando o escribiendo. Ujú.
Y luego las emociones, pues según te vienen, gestionarlas. Pero yo creo que también tiene... ¿Qué piensas tú también? Yo creo que o sea, tiene una correlación entre los Yo creo que tres. sí, ¿no? Al final el individuo es uno, ¿no? Y creo que el individuo está formado de muchas cosas y trabajar todos esos parámetros hace que al final pues estés trabajado en todo y no tengas problemas luego de gestión o sea mucho más fácil gestionarte, seas una persona mucho más fuerte, más sana, más... Yo creo que Mm, sí que el equilibrio es súper importante. Bueno, lo que hablábamos la otra vez creo, ¿no? Que entramos mucho en el deporte y la sí, importancia de hacer deporte. Creo que es una persona activa, al final es más saludable 100% claro. y gestiona mejor porque al final ha soltado, ¿no? Que es lo que hablábamos un poco, ¿no? Que hemos estado hablando durante la conversación, la importancia de soltar. Creo que la actividad permite soltar y Sí, trabaja, al final trabaja y creo que liberar sí, y... mm. totalmente de acuerdo. Sí, lo de mens sana incorpore sano yo creo que no es casualidad. O sea, al No, final está todo relacionado, ¿verdad? sí. Somos lo que comemos y lo que nos decimos. A ver si le cambian un poco también a la gente eso para que nos hablemos un poco mejor, que es Sí. importante. A mí hay algo que me ha chocado mucho últimamente, que es lo de la realidad. O sea, lo de... Claro, al final tú percibes tu realidad y te crees que todo el mundo la ve así. Pero lo Claro, de la realidad es una cosa totalmente subjetiva y propia, ¿verdad? Súper curioso. totalmente. Mira, de eso hacíamos una actividad súper chula. ¿Conoces el juego Dixit? No, me suena el nombre, Es pero un no. juego de mesa, para mí es mi juego de mesa favorito, porque Mm, cuando juegas con amigos descubres muchas cosas de tus amigos. sí, O descubres que los conoces un montón, ¿sabes? O descubres cosas que dices, sí, tienes esta capacidad de pensar esto, o tienes esta capacidad de ver esto así, sí, lo ves así, ¿por qué no? Y se desarrollan conversaciones de, sí, tú ves esto aquí, ¿no? Porque en Dixit tenemos 84 imágenes, mm, ilustraciones, totalmente diferentes unas a otras, además son súper abstractas y demás. Y tú lo que haces es, en cada ronda hay uno que es el cuentacuentos y dice una cosa que mm, le inspira esa carta y la pone boca abajo. Entonces todo el mundo mira sus cartas y pone una que le inspire lo que ha dicho esa persona principal, se mezclan y sí. hay que encontrar la del chico, la del principal que lo ha dicho. Ah, vale. Y Entre las claro, 84. entre las que han Ah, puesto todos los demás. ah, vale. Entonces, claro, votas al de al lado o a tal, ¿no? Y está chulo, ¿no? Porque Qué guay. se desarrollan conversaciones de, sí, yo creía que era esto, yo también creía que era esta, tal. ¿Y esta de quién es? Tal, sí, y esto para ti es, no sé, conceptos que se digan historia, ¿no? Y digo, sí, esto para ti es historia, ¿dónde está la historia aquí, no? Y se desarrollan conversaciones súper divertidas, súper fluidas. Y justo de eso, ¿no? De entender que yo aquí puedo ver una cosa, pero es que tú puedes ver otra y es todo totalmente diferente. Claro. Y es que están todas. Mm, Es que a veces están todas, ¿sabes? No hay que discutirlas. Es sí. que... Sí, es verdad, la realidad es muy diversa Sí, y a veces te tienes que poner en el papel de intentar entenderlo, sí. claro. Y Y creo que es luego lo de importante. hablarte a ti mismo, lo que has dicho también antes, eso configura tu realidad, Sí, cómo te hables. totalmente. Ah, Y entender eso, el punto de vista de los demás y respetarlo, ¿no? El tío, vale, en vez de discutir, la próxima vez que vayas a discutir con alguien que piense diferente que tú, piensa por qué él piensa así. Has terminado con el conflicto. ¿No? claro, El otro día estamos hablando de política en clase y tal, y digo, mira de dónde venimos cada uno y ya está. Porque la política es solo eso. Mira de qué casa viene cada uno. De lo que sí. ha vivido su familia. Si Franco fusiló a sus bisabuelos, Es todo lo pues al contrario. final irán a ¿Verdad? rojo. Si tienen empresas, pues irán... No, entonces solo es mirar y entender. Y cuando te paras a entender muchas veces, pues terminas con el conflicto y Claro. entiendes Mm, que entender es difícil. Es empatía. sí, verdad. Sí, sí, entender totalmente, es verdad, el pasado, incluso ya me iría más allá las cosas que ha vivido esa persona, Claro, el camino que tiene cada uno de fuera de casa también, eso es. sí, Sí. y ciertas experiencias. Yo también hubo un punto en mi vida en el que me tomaba mucho las opiniones de los demás, de que a lo mejor yo que sé, les decía, pues quiero hacer una carrera, una maratón, por ejemplo, y ellos me decían, wow, una maratón, eso es imposible, eso tal. Entonces a veces llegaba a tomármelas como verdades y luego Claro, decía, pero qué tontería, esa es su percepción, porque a lo claro. mejor él lo ha intentado o tiene alguien cerca que lo ha intentado y no ha podido, Y no ha pero... podido exactamente, sí. Ah, ah, Muchas veces nos creemos que eso, que lo que hemos vivido en nuestra realidad es lo verídico es y lo cierto, en sí, verdad, sí. hay que dar oportunidad a que los demás se equivoquen también o que en su Mm, realidad vivan la situación y a lo mejor te demuestran a ti que claro. se puede, ¿no? Que también es muchas veces como que le cerramos la puerta a la gente con el, sí, vas a hacer eso no se puede hacer o ¿dónde vas? Te vas Mm, a caer, ¿sabes? Y cuando lo hacen y te demuestran que sí se podía, pues también es un aprendizaje, decir, ¡buah! Me calla la boca, sí se puede, ¿no? Entonces creo que es importante también eso, ¿no? Y mm, no cerrar las puertas a los demás con esos comentarios y cuando nos lo claro. dicen,
cogerlos, porque al final cuando alguien de confianza te dice algo así, pues es para darle una vuelta, ¿no? Y para decir, tío, ¿por qué me está diciendo esto, no? Pero también a veces arriesgar un poco, ¿no? Porque lo que hablábamos al principio de la conversación, el que no arriesga no gana, ¿no? Las cosas no pasan si no le das una vuelta, da oportunidad a que los demás también le puedan dar una vuelta en un Mm. futuro. Sí, a lo mejor gracias a lo que haces le rompes creencias limitantes que Eso tenían es, sobre algún totalmente. tema, ¿no? Pero sí tiene mucho peso lo que te digan, sobre todo figuras de a lo mejor de referencia Sí, y que tú te las creas también las opiniones. totalmente. A mí se me ocurre un ejemplo de un profesor del instituto que le dijo a un compañero que él nunca iba a hacer nada en la vida. Y yo pensaba, Dios, hostia, ¿cómo le puedes decir a alguien, a un adolescente que está en pleno Totalmente. desarrollo y cuestionándoselo todo y muy inseguro y tal, decirle que no va a servir nada? Es como una... Totalmente. O sea, puede ser una sentencia de muerte a esa persona si se lo cree y si lo interioriza Sí, mucho. sí. Mm. Hay que, creo que tomar conciencia de lo importante que son las figuras y la que eres tú para la gente de tu alrededor. Para, pues eso, no ser una creencia limitante en un futuro, ¿sabes? Porque Claro. a mí me gustaba mucho trabajarlas, ¿no? El buscar el por qué tengo una creencia limitante. Identificar una ya es difícil, ¿no? Pero luego cuando ya tienes una, vale, ¿de dónde viene? Cuando yo adquiriste, coger conciencia de cuando adquiriste una limitante duele, ¿no? Entonces al final dices, y además eso ayuda muchas veces a quitártela, ¿sabes? Con más ganas, porque dices, Sí. tío, ¿en serio gané yo esto aquí? Le he dado esta potestad a esta persona durante toda mi vida. Y también viene mucho de familia, lo que decíamos antes. Las creencias limitantes a veces vienen de cómo pensaba tu Sí, madre o tu padre sobre algún totalmente. tema Nuestro hábito. que tú no te has parado a reflexionarlo. Por eso la importancia también de lo que decías tú, ¿no? De tener la mente abierta y abrirse a más cosas y a más Claro. perspectivas que no tenías tú. Mm. Sí, yo por ejemplo, en mi caso la curiosidad es un elemento muy importante y pienso que con curiosidad y sin juzgar demasiado puedes llegar a entender prácticamente todo. Claro. Ah. Sí. A mí me mola mucho que yo tengo la idea firme de que con cualquier persona, aunque esté muy alejada de ti, a priori puedes tener una conversación y Sí, te 100%. puedes llegar a entender un poco, por lo menos a entender por qué piensas Sí. así. Yo creo que sí. Y además, no sé si te lo conté a ti porque me ha sonado, pero yo tengo la teoría de que. Sí, como grabamos hace tiempo, Sí. se mezclan cosas ahí del anterior. De que según en la situación en la que conoces a alguien, Sí, sí que se lo hablamos. desarrolla Sí. una amistad con él o no, o un vínculo o no, ¿no? Claro. Entonces, totalmente de acuerdo con Algo eso. tan circunstancial como Sí. el momento. Sí, es así. Que no lo eligen y... Sí, ¿verdad? A lo mejor no hablarías con él en la vida, pero te ha tocado esperar al autobús en la misma parada que esa persona y, ¿Verdad? y mantienes A una mí eso me conversación. mola, o sea, por un lado me mola, pero por el otro me genera un poco de ansiedad. Sí. Porque es como que a veces piensas, dices, hostia, igual a una persona que me caería genial y que tendría una relación maravillosa con esa persona, no la conozco porque no coinciden las Sí, circunstancias. o encima lo he juzgado mal yo por algo que ha venido de atrás. Sí, sí, pues eso Ya. habrá pasado 100%. Pero bueno, yo creo que es un poco el FOMO el Claro. miedo a perderte algo, Sí, ¿no? pero bueno, es abrir creo que la puerta, ¿no? A lo que pueda venir para que no te vuelva a pasar, ¿no? Porque al final, pues, Claro. hay veces que un tren pasa una vez, ¿no? Eso pues pasa de verdad. Pero no creo que todas las veces pasen, ¿no? Entonces estar abierto a posibles veces que vuelva a pasar, pues hará que lo evites. Sí. Sí, luego también el elegir un camino, igual también me genera a veces ansiedad porque dices, hostia, es que si eliges este, todos los demás que podrían ser, te los pierdes. Totalmente. Eso es jodido de interiorizar. Sí, y más cuando ya vas cogiendo cierta edad, ¿no? Que dices, espérate, a ver, que no sé cuál quiero sacrificar de los caminos, ¿sabes? Ya ves. Y luego en emociones negativas y positivas, ¿cómo más o menos en general se podrían interiorizar o manejar un poco? ¿A qué te refieres? O sea, me refiero, claro, las positivas se supone que llevan muchas veces a la euforia, ¿no? A la alegría. Para mí no hay emociones negativas y positivas, son emociones. Vale. Sí, es el efecto que te Sí. genera, ¿no? Más el que es... Lo que uno de pasa otros. que creo que todas tienen beneficios y desventajas, ¿no? En plan de porque una alegría mal gestionada es una noche sin dormir, es una situación en la que a lo mejor tú estás aquí y los demás están aquí y Claro. haces que la demás gente se sienta mal y tú quedas como un tonto que no ha sabido estar a la altura de los demás Ya. o entender la situación, ¿sabes? Entonces creo que todas bien gestionadas conllevan a... Porque que tú te enfades hace que tú al final cambies ciertas cosas y que una situación pueda coger una perspectiva a veces de mucho más respeto y de... ¿no? Entonces creo que todas
al final son beneficiosas. Más seriedad, que te sí, escuchen a lo mejor eso más. es. Sí. La tristeza, que es una de las que más cuesta de gestionar, ¿no? Creo que hace que valoremos mucho las cosas, que nos demos cuenta de lo que queremos, porque muchas veces no nos damos cuenta de la capacidad que tenemos de querer, de, de al final de afecto con los demás, ¿no? Hasta que no perdemos algo y Claro. eso viene muchas veces de ahí, o de la fuerza que tenía mi relación con esa persona, porque me ha dolido tanto que pase esto, ¿no? Entonces, creo que también nos hace valorar mucho y coger mucha perspectiva. Entonces, para mí no hay emociones negativas ni positivas. Lo que hay es mala gestión y buena gestión de ellas. Ya. Ahora que has dicho lo de la relación con otra persona, me ha surgido un tema que es el duelo. Y cómo maneja cada persona el duelo. A mí me acuerdo de un documental de Luis Enrique, del entrenador de fútbol. Y él perdió a su hija cuando tenía, creo que 10 años, la hija o así. Y claro, todo el mundo le decía, guau, qué putada, ¿qué te ha pasado? ¿Qué tal? Y él decía al revés, o sea, como que le dio la vuelta. Dijo, no, yo estoy muy agradecido al mundo a que me haya permitido vivir 10 años con esta persona y haberla disfrutado. Entonces estamos orgullosísimos y Claro. contentísimos de haber pasado ese tiempo con ella. El duelo es Como una difícil, manera ¿eh? que me chocó mucho Sí. de afrontar el duelo. Sí, el duelo es difícil, ¿eh? Tiene muchas emociones ahí. Muchas que- etapas sí. también, ¿no? Y cada uno lo vive de una forma diferente, en un orden diferente. Pero Claro. pasa por todas de normal, sí. Claro, y es que duelo tampoco tiene que ser solo muerte. No, Puede ser también que se acabe una relación de sí, pareja un cambio. o Al una... final una Claro. crisis, un cambio, sí, puede suponerte un duelo. Sí. Sí, gestionar todas las etapas, que yo lo pienso ahora se sabe, pero hace años nadie tenía ni idea de cómo funcionaba el proceso. Totalmente. Y además sigue siendo creo que un tema muy tabú la muerte, ¿no? Lo seguimos teniendo ahí en un lado de cuidado, nos enseñémoselo a todos, a ver qué decimos, ¿Verdad? Sí. no preparamos a la gente, ¿no? Creo que hay que hablar más de las cosas. Sí, Es sobre todo importante. eso desde la experiencia y también Sí. desde la sinceridad. Y creo que hace que la gente pues gestione mejor las cosas, ¿no? En plan, cuando uno Claro. suelta, cuando uno habla, cuando uno se ríe. Que al final no nos han enseñado, ¿no? Pero pasa, porque tú estás en un entierro o en el tanatorio y al final acabas Surge una riéndote, broma con- acabas sí. riéndote, acabas llorando, acabas teniendo conversaciones serias, más intensas, menos intensas, en plan de acaba pasando todo, pero de una forma sin gestionar, ¿no? Entonces, si tuviéramos a lo mejor un poco más de trabajo en eso, pues creo que serían más beneficiosas de lo dolorosas que son esas situaciones. Y más llevadero también, Sí, sí. porque creo que son muy pesadas. Sí, yo también creo que una de las peores cosas que puede pasar es o sea, el llevar las cosas por dentro, el reprimirse de las Eso cosas, es. de todo, todas las emociones, no permitirte sentir algo que llevan muy dentro, que tienen muy fuerte dentro de Totalmente, ti. sí. Y luego lo que has dicho a mí me gusta mucho de la risa, porque a mí me encanta, yo soy muy pro risa. Sí. Y pro pasárselo bien y tal. Y hay mucha gente que tiende a entender la risa como que no te lo estás tomando en serio. Sí, Y a mí me parece todo lo contrario. O sea, creo me que parece no. que lo hace mucho más llevadero. Sí, y hay más situaciones en las que hay mucha tensión, que alguien se ría, rebaja la tensión, ¿no? En plan de... Creo que es importante la risa, o no. A ver, hay momentos a lo mejor en los que no es una carcajada, no sé, mejor esto, ¿no? Me procede. Yo me río Sí. mucho en el podcast. Pero creo que, jope, yo en las situaciones en las que se ha dado una risa en un tanatorio o en algo así, ha sido con mi gente de confianza, en un momento en el que a lo mejor incluso estábamos llorando y hemos pasado del lloro a la risa, ¿no? Entonces, creo que ha sido muy beneficioso. Yo tiendo también a reírme mucho de desconcierto. O sea, cuando Sí. veo alguna situación que no me cuadra o qué tal, me ríes, sale ¿eh? reírme. A mí me gusta la risa nerviosa de la gente cuando, por ejemplo, bueno, yo me gusta mucho siempre la velocidad y cuando vas con alguien que se pone nervioso por velocidad, hay gente que Se le dispara, ¿no? bloquea, La no risa. dicen nada, y otra gente que se ríe y me encanta esa risa porque es una risa de vamos a morir, no, de no controlo la situación, no sé qué poder hacer y... Ya ves. Sí, la risa está ahí en muchos momentos. Sí, que ese es otro melón también. Yo creo que el mayor, o sea, lo del miedo al avión, la mayor vez, o sea, a ver, la mayor parte de eso es de no tener el control, o Sí, soltar totalmente, de poder dejarte en manejarlo. las manos de los demás, ¿no? Y, Sí, que eso también nos cuesta mucho, claro, por lo mismo de que no tenemos las riendas, Eso ¿no? es. de la cosa. Dejarse llevar no es fácil. Sí. Bueno, me gustaría ir acabando con un poco una dinámica, si quieres. Esto se me ha ocurrido ahora, según Vale. hablábamos, pero para las creencias limitantes, o sea, ¿cómo podemos a lo mejor detectar una y Vale, qué buah. preguntas hacernos? Te estoy metiendo un poco Sí, sí, ahí me he metido en en vereda. un brete, He pero vuelto ahí. Bueno, a ver, creencia limitante es al final una cosa que nosotros pensamos
que además estamos ultra mega seguros, ¿no? Estoy seguro Mm. de que suelen empezar o creo que... y algo que al final te haga actuar de una forma determinada y esa forma en la que te haga actuar esté cerrando ciertas puertas o Sí. ciertas situaciones que se den, ¿no? Por Te está ejemplo, impidiendo avanzar. sí, una que se pone mucho de ejemplo cuando se explica esto es no soy capaz de dejar de fumar, ¿no? En plan de para la gente que fuma, ¿no? Porque al final, ¿por qué pienso que no soy capaz de dejar de fumar? Porque si lo pienso ya no tengo que esforzarme, ¿no? Entonces, eso es una de las capacidades que tiene el pensamiento limitante, ¿no? En plan de la creencia Ya. limitante. Y al final hay que pensar que lo hacemos porque nos queremos ayudar, sí, en plan de es una forma del ser humano de ayudarse a no pensar y no comerse la cabeza, ¿sabes? A Claro. veces, o de no tener que abrir una puerta que va a ser difícil de abrir, ¿no? Porque Sí, que muchas veces buscamos estar cómodos sí, también, ¿no? exactamente, entonces es una Ya. forma de estar cómodos, en plan de no digas, lo estoy haciendo para joderme, no, te estás beneficiando en cierto modo, no te estás beneficiando, te estás perjudicando, Claro. pero te estás evitando ciertos esfuerzos, ¿no? Entonces, identificarla suele ser así, ¿no? Suele ser algo que tú dices que no eres Mm. capaz de o que no puedes hacer. Suele venir más como en la frase negativa, ¿no? De Sí, no soy suele capaz venir ahí, de... No. sí. Sí. Mira, yo tenía una creencia limitante y he venido a este mundo a ayudar a los demás. Y es tan positivo, ¿eh? Hostia, ya ves. Pero me di cuenta de que era limitante porque hacía que me centrara todo el día en ayudar a los demás Mm. y me dejaba en segundo plano. Y yo de eso me di cuenta siendo integrador social después ya, o sea, en plan de ya Qué siendo bueno. integrador, dando clase y dando una clase de creencias limitantes. Trabajándole a yo y haciendo tal, dije, ¡buah! Creo que tengo una creencia limitante súper potente. Y dándole una vuelta, ¿no? En plan, me di cuenta de eso, de que al final hacía muchas cosas para los demás, Mm. pero no centraba ninguna en mí, ni me miraba en salud, ni me cuidaba en dietas, ni miraba cosas que a lo mejor por los demás sí que hacía un esfuerzo de mirar y de búsqueda y de recerca de información que por mí mismo no hacía, ¿no? Entonces me di cuenta de que para afuera daba mucho, para adentro no daba nada, entonces al final me estaba perjudicando en cierto modo, ¿no? Yo soy una persona que le encanta dar y que vive dando a los Claro. demás, pero Pero hay que cuidándome a mí nivelar, ¿no? doy mucho Eso. mejor, y Ya. es que doy mucho mejor, y Ya. doy de calidad, porque sé cómo dar. Y Porque eso es cuando muy uno se potente da, lo que sí. dices, es verdad que mucha gente no lo entiende, que cuanto, o sea, que estar tú mejor y trabajarte tú mismo no es ser egoísta, al No, que va. contrario, cuanto mejor Yo estés, creo que ahora doy de más calidad que antes. Sí, mm, porque antes lo daba y lo daba de la mejor forma de que sabía, pero de la mejor forma que sabía cuidar a los demás. Cuando uno aprende a cuidarse a sí mismo y dice, guau, tío, qué bien claro. sientas, es como puede luego creo que cuidar a los demás mejor, más Mm, saludable. sí, totalmente de Sí, acuerdo, sí. Y luego para cambiarla, claro, el eso es. ejercicio sería de un Bueno, tiempo... yo lo que hago mucho, a nosotros nos gustaba que fueran al origen, que buscaran el origen. Mm, Y luego se intenta desmentir. Busca ejemplos en tu vida que desmientan realmente eso. de gente Sí, en alrededor, plan de, pues, volvemos al ejemplo de dejar de fumar. Te has pegado un fin de semana de viaje no sé dónde que no había tabaco y no has tenido problema y has estado un fin de semana mm, sin fumar. Has encontrado un ejemplo. Sí, entonces buscas ejemplos en la vida que te hayan demostrado que no has venido solo para eso en la vida, sí, o que ya, no eres capaz de eso, sí. Y luego viene lo difícil, que es buscar la forma de implementarlo en la realidad, ¿no? Entonces, qué pequeñas claro, acciones, lo que hablamos antes de los objetivos y de no hacerlo muy grande, qué pequeñas cosas puedo hacer para empezar a cambiar eso, ¿sabes? mm. Pues, volviendo al mismo ejemplo, Empezar a minimizarlo eso y en vez es, de comprar todos fumar los solo por las días, noches, comprar... después solo fumar un día a la semana, ¿no? Pues, de mi punto de vista, pues, me hice una lista de cosas, igual que a los demás les recomendaba hacer ciertas cosas para el autocuidado, pues empecé a hacerlo yo conmigo mismo, ¿sabes? Mm, En plan de, claro, intentaba hacer ciertas cosas y evitarme ciertas situaciones que no eran necesarias y que al final yo era muy de mm, estar por los demás, ¿no? Y sí. decía, tío, si no la disfruto, Proteger ¿sabes? tu energía también un Sí, poco, ¿no? A eso veces. es, cuidarte un poquito más. Mm. Y ahí está un poco, pero Y es ahí es difícil. eso, ir trabajándolo, ¿no? Y también entender, hay una cosa muy importante sobre eso que es no, o sea, no tener miedo a recaer alguna vez. Que a veces pasa que cuando te planteas algo, Sí, dices, bueno, lo tengo que hacer a tope siempre. No. A mí con el deporte me ha pasado. Yo a lo mejor me planteo hacer 4 días a la semana y un día una semana hago 2. Y no me digo ya lo de, hostia, eres el peor porque has hecho esto. Porque no, no, hombre, digo, bueno, lo importante es la regularidad. Más eso es. que... La perseverancia, ¿no? En Más plan, que hacerlo muy fuerte. O eso la es. dieta. Hacer una dieta increíble 3 meses y luego volver Claro, a comer peor que antes. ¿Sabes? totalmente. Sí, lo importante creo que es la constancia al final, ¿no? Es lo que hace Claro. el hábito, sí. Sobre todo integrarlo, para mí es muy importante integrarlo lo suficiente en tu vida como para que
forme parte de tu identidad un poco, te salga natural. Mm. Eso para mí es un ejercicio muy... Y que las cosas que realmente me importan las suelo filtrar por ahí. Sí. Sí. Pues nada, muchas gracias, Nada, por venir. Jesús, ha sido un La verdad placer. que es una conversación muy guay. Yo de este tema es que me encanta hablar. Y Sí. contigo también en concreto. Me alegro de que sea así. Un Así placer. que nada, podemos pronto hacer otro Claro que sí. y seguir hablando. Sí, también de la faceta que estás haciendo ahora, de lo que Vale, estás estudiando. yo Y encantado también de- me molaría hablar de de eso. eso. Bueno, pues a los que estáis Placer. escuchando, gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente.